Bueno, buenos días. Bien, pues después del placer de haber escuchado a María López, ese recorrido que nos ha hecho por la evolución el origen y la evolución de la figura de la odalisca en la pintura del siglo XIX y XX, a mí me toca un poco desmitificar, ¿no?, el mito de estas mujeres, ¿no?, que cala en la pintura y hablar de forma resumida, claro está, porque fue una realidad muy amplia y muy compleja, de qué fueron en realidad los harenes del mundo islámico medieval y cómo se perpetuó su supervivencia romántica en el norte de África. Antes de comenzar, sí quiero obviamente agradecer de todo corazón al Patronato de la Alhambra y el Generalife y a su directora Rocío Díaz, por haber contado conmigo para participar en esta exposición, sobre todo en el catálogo de esta exposición y en este magnífico seminario. Para mí ha sido pues una oportunidad para hacer algo diferente y una oportunidad también para aprender muchísimo, por lo cual, bueno, pues que le agradezco. Bien, bueno, cuando hablamos de harenes, realmente la mente, como bien sabemos, no ante todo, pido disculpas por ponerme el teléfono al lado, pero tengo el mismo problema que María. Yo es que tenía un reloj que mi hijo de 4 años me lo ha perdido, entonces no sé dónde está. Y por eso voy a controlarme el tiempo con el teléfono. Bueno, como decía, cuando hablamos de harenes, la mente nos remite inexorablemente a un sinfín de mundos femeninos exóticos, de mujeres sensuales, en escenarios lujosamente decorados, como los que nos ilustran las historias engarzadas de Las mil y una noches, que ya ha sido referida, ¿no?, o los propios cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Bien, aunque debemos, en realidad, la imagen de erotismo que ha trascendido de esos harenes a la fantasía desbordada de escritores y de pintores, en realidad, la realidad, dada la redundancia vivida tras los muros donde se desarrollaban los harenes, fue muy distinta. La segregación por géneros propia de la civilización islámica hizo, como ya se ha dicho, realmente muy difícil, por no decir imposible, el acceso de esos artistas a esas viviendas donde vivían. Bien las mujeres en reclusión en general, ¿no?, fuesen de la época que fuese. En primer lugar, por el hecho de que estos artistas eran hombres y además hombres ajenos a los entornos familiares de esas mujeres recreadas en la pintura o en la literatura, ¿no? Y por otro lado también por su condición de extranjeros, ¿no? Por eso, como ya adelantaba María, estos artistas tampoco, se tuvieron que limitar a delinear, aunque con gran maestría, un concepto de harén sobredimensionado, concebido desde la alteridad y el imaginario colectivo occidental, llegando a confundir la frontera entre lo real y lo idealizado. Bien, pero realmente, y al margen de todo esto, los harenes existieron, ¿no? Y se aplicaba el término harem, harim, que encontramos referido en algunas crónicas medievales, a aquellas partes de una vivienda cuyo acceso estaba prohibido, es decir, haram, a hombres ajenos a la familia del hombre de esa vivienda, ¿no? Es decir, el término árabe harim comparte raíz semántica con haram, que significa prohibido, ¿no?, por lo cual era un espacio prohibido a esos hombres, ¿no?, ya mencionados. Pero, por extensión, este término llegó a denotar las estancias femeninas de una vivienda, es decir, aquellas partes en las que se desarrollaba la vida de las mujeres. E incluso también llegó a denotar al conjunto de las mujeres del entorno familiar de un varón, desde sus esposas o esposas, su madre, sus hijas, sus hermanas, etcétera, considerando que en esa vivienda se desarrollaba la vida de la familia extendida, ¿no?, como suele pasar en la actualidad también, por ejemplo, en las zonas rurales del mundo árabe e islámico. Los harenes, por lo tanto, existieron más allá de los lienzos y de las páginas. Y aunque la tradición de la esclavitud
ya existía en las sociedades preislámicas del Mediterráneo, en Asia y en África, el profeta Mahoma mostró una actitud de respeto hacia los esclavos y las esclavas, limitando de hecho la unión de los amos con sus esclavas, precisamente para dignificar de alguna manera a estas mujeres y también para evitar, bueno, pues la práctica de la prostitución o de la fornicación, ¿no? En ello pudo influir también un argumento de peso, y es la creencia histórica de que el pueblo árabe era considerado descendiente de Agar, es decir, de Hajar o la emigrada, ¿no? La esclava concubina de Abraham y madre de Ismael, que es precisamente el ancestro al que se remonta el pueblo árabe, ¿no? Al igual que el pueblo hebreo, pues se consideraba descendiente de Isaac, el hijo habido por el patriarca con su esposa Sara, su esposa legítima Sara. No obstante, desde el siglo VIII en adelante, los omeyas, que constituyeron la primera dinastía del Islam, y luego sus suplantadores, por decirlo de alguna forma, los abbasíes, adoptaron los modelos bizantino, persa y chino de esclavitud militar imperial, ¿no? Fomentando la práctica del concubinato con mujeres tomadas de muchos puntos del mundo islámico, mujeres magrebíes, europeas, turcas, indias y africanas, que una vez vendidas y sólidamente instruidas en literatura, en danza, en música y en canto en ciudades como la Meca y Medina, fluían hacia Damasco y luego hacia Bagdad para participar en las tertulias cortesanas. La generalizada cohabitación de califas y emires con esclavas se hizo fundamental. ¿Por qué? Pues porque multiplicaba las posibilidades reproductivas de esos soberanos y con ello la perpetuación de sus linajes. Y como esta costumbre llegó a generalizarse hasta tal punto, la clase jurídico-religiosa tuvo que legalizar esta práctica, que en principio iba en contra del espíritu del Islam y también en contra de la propia conciencia, ¿no?, o compromiso del profeta Mahoma, ¿no? Con lo cual, la clase jurídico-religiosa llega a establecer que solo su señor podía gozar sexualmente de estas mujeres esclavas, ¿no? Además, llega a permitir el derecho islámico oficialmente a los hombres el poder casarse con hasta un máximo de 4 esposas legítimas, azwaj, siguiendo con ello una interpretación del Corán, ¿no?, el cual, bueno, no es que parezca permitir, pero se interpreta que permite a los hombres tomar hasta 4 esposas legítimas y bien luego restringe esa práctica diciendo que siempre y cuando les dispense a todas el mismo trato económico y afectivo, algo que es bastante difícil. Bien, pues se interpreta que se permite tomar hasta 4 esposas legítimas y todas las concubinas, ummahat al-aulad, que se quiera, ¿no? Esas concubinas, pues sabemos que eran esclavas o jawari, capturadas como botín de guerra o bien compradas en mercado de esclavos, que alcanzaban la voluntad o bien por voluntad, la libertad, perdón, bien por voluntad expresa de su amo o bien tras el fallecimiento de éste o bien tras alcanzar ellas la condición de madres, ¿no? Prueba de ello es que las progenitoras de algunos califas omeyas sirios fueran extranjeras y que incluso se dice que de entre los califas abbasíes, Harún al-Rashid se dice que poseyó cientos de concubinas, una cifra sobrepasada por el califa abbasí al-Mutawakkil, quien llegó a poseer 4.000, no a la vez, sino, bueno, paulatinamente, aunque obviamente las cifras son muy exageradas en las crónicas. Bien, desde el principio los harenes se convirtieron, por lo tanto, en mundos muy complejos y muy diversos, al integrar a mujeres de distintos orígenes étnicos, geográficos, culturales y sociales. Esposas y concubinas tenían que convivir en estos harenes, ¿no? A pesar de que la antítesis entre unas y otras parecía legitimada por la tradición de Agar y Sara, ¿no? Y todas ellas, al fin y al cabo, rivalizaban por conseguir que fuesen sus hijos primogénitos los que heredasen el poder del soberano en cuestión, ¿no? Por eso, estas mujeres, en las historias dinásticas del mundo islámico, llegaron a tener una participación muy activa en los temas políticos y en los asuntos de corte. Para su bienestar, estas mujeres, tenían, tanto las esposas legítimas como las concubinas, tenían
esclavas consideradas de menor condición social a su servicio, que por lo general eran mujeres procedentes del Sudán, considerando el Sudán ese cinturón, digamos, que se extendía por África y que abarcaba desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo. La descentralización del poder que se produce en plena época abbasí, sobre todo en el siglo X, supuso la emergencia de nuevas dinastías diseminadas por todo el territorio islámico y con ello la proliferación de nuevos harenes. Así, en su región occidental, estos fueron desarrollados pues, por los omeyas de Córdoba, los almorávides y los almohades de Marrakech, los nazaríes de Granada o incluso los meriníes de Fez, habiéndose conservado pues, interesantes anécdotas acerca de las mujeres, el sinfín de mujeres que integraban dichos harenes. Por su parte, en Oriente, estirpes como los fatimíes o los mamelucos de Egipto o los selyukíes también contribuyeron a perpetuar esta institución a lo largo de los siglos. Sin embargo, de entre todos estos fueron los harenes del Imperio Turco Otomano, como es bien sabido, los que con mayor intensidad fascinaron a Occidente también por cuestión de vecindad geográfica, ¿no? Así las concubinas turcas, es decir, las odaliscas, una expresión que, bueno, pues que procede del término odalik, es decir, oda, que significa cámara, y lik, que significa doncella. Las odaliscas, como decía, absorbieron la compleja identidad o diversidad identitaria del concubinato femenino, erigiéndose en emblemas representativos de las mujeres de los harenes islámicos imperiales. Aunque el ocaso del Imperio turco otomano supuso la extinción de esos harenes imperiales, estos prevalecieron modernamente en la forma de harenes domésticos integrados por las mujeres de las familias monógamas extendidas y articulados en torno a los patios centrales e interiores de las viviendas, si bien ya son unos harenes desprovistos obviamente del erotismo y el exotismo y la sensualidad de antaño. El Magreb de época colonial fue sin duda un área en la que pervivió hasta mediados del siglo XX la costumbre de mantener en reclusión a las mujeres, ¿no?, dentro de la familia, una reclusión que se desarrolla, ¿no?, que se delimita por fronteras físicas o idiosincráticas, hudud, bien definidas, ¿no?, y unas fronteras que impedían a estas mujeres cruzar el umbral de sus casas, ¿no?, y que obligaba a estas mujeres a desarrollar sus vidas en el interior de sus viviendas, pudiendo encontrar cierto respiro en las azoteas de sus casas. Sin duda, el mejor testimonio de esos harenes domésticos es la obra Sueños en el umbral de Fátima Mernissi, que es una obra que yo siempre recomiendo leer por la sensibilidad que tiene esta escritora y feminista marroquí ya fallecida, y que en esta obra relata y retrata precisamente cuál fue su vida como niña en un harén de Fez, que era la ciudad en la que ella había nacido, y que precisamente arranca con las siguientes páginas. Dice: nací en 1940 en un harén de Fez, ciudad marroquí del siglo IX. Mi padre decía que con los cristianos, al igual que con las mujeres, los problemas empiezan cuando no se respeta la frontera sagrada o hudud. Por alguna razón, decía mi padre, creó a Alá el mundo separado a los... Por alguna razón, decía mi padre, cuando Alá creó el mundo, separó a los hombres de las mujeres. Existe armonía cuando cada grupo respeta los límites de los demás. La transgresión solo causa pena y desdicha, pero las mujeres soñaban con ella continuamente. Su obsesión era el mundo del otro lado del umbral y fantaseaban todo el día con pasear por calles desconocidas, ¿no? Así arranca esta obra que ya en su introducción, en sus primeras páginas, nos retrata muy bien cómo vivían las mujeres en el interior de esos harenes domésticos y familiares. Bien,
Pero, sin embargo, por ejemplo, este Marruecos colonial, también Argelia, es decir, sobre todo el Magreb, ¿no? Como paraje accesible para pintores y escritores europeos, ¿no? Se convierte en depositario de la esencia de Al-Ándalus, de ahí que la Alhambra, ¿no? Encarne precisamente, ¿no? Ese oriente doméstico, ¿no? Ese oriente cercano que pervive en Europa, pero que, bueno, en el que es posible todavía ambientar esas escenas de odaliscas de mujeres precisamente sexualizadas, erotizadas y en reclusión, ¿no? Y así, digamos, que ese oriente doméstico, ¿no? Que supone no solamente lugares como la Alhambra, sino también el propio Magreb, ¿no? Crea esa geografía imaginaria articulada y orientalizada en un discurso de extrañeza y de diferencia y de sexualidad exótica, ¿no? Delacroix precisamente afirmaba que en España había encontrado todo lo que había dejado en tierras de moros, ¿no? Y así la mirada masculina y erudita de Occidente se posó sobre ese oriente pasivo, seminal, femenino e incluso silencioso y débil que se sigue recreando incluso hasta hoy día. Ya descendiendo al detalle, vamos a ver un poco cómo eran los cuerpos de las mujeres, sobre todo en la Edad Media. Cuáles fueron los ideales estéticos, ¿no? En los que, bueno, se pudieron recrear precisamente esos artistas cuyas obras hemos podido contemplar en esta exposición, ¿no? Conocer los cuerpos de las mujeres de los harenes medievales no resulta, para empezar, fácil, porque las diferencias sociales no existentes entre ellas, esposas legítimas, concubinas, implicaban también un menor o mayor reflejo de sus rasgos físicos en los textos. Sin embargo, la poesía y otros registros árabes medievales ilustran, delimitan un ideal estético femenino bien definido por el gusto varonil, obviamente, que heredado de la época preislámica se mantuvo y se perpetuó a lo largo de los siglos. Este prototipo otorgaba un valor supremo a la virginidad y priorizaba pues, las formas femeninas opulentas, de caderas generosas, glúteos cimbreantes y muñecas y tobillos grandes, adornados de ajorcas, frente a una finura solo plasmada en el talle, que debía ser esbelto cual rama tierna, y también en cejas, nariz y labios de un rostro resplandeciente como la luna llena. Así describe a muchas mujeres esclavas precisamente la literatura árabe clásica. La exuberancia de formas era tan apreciada entre los hombres y, por lo tanto, también entre las mujeres para precisamente ser objeto de deseo masculino, que muchas mujeres consumían comidas de alto aporte calórico y grasas para engordar, y también se dice que frotaban sus delgados miembros con paños ásperos, óleos calientes y que se ponían en plastos de pelitre e incluso se enrollaban cintas de telas en las piernas para engrosarlas, ¿no? Y cumplir precisamente con esos cánones estéticos. De hecho, se conservan bueno, pues recetarios de cocina, obras de dietética, por ejemplo, un almohade, ¿no? Que precisamente bueno, pues da recetas a las mujeres embarazadas, a las mujeres que están amamantando o incluso a las mujeres que quieren engordar precisamente para encajar en estos cánones. Bien. Aquellas mujeres consideradas libres, ¿no? Las esposas legítimas, no eran objeto de descripciones, ¿no? Pues al ser depositarias del honor familiar, lo que se conocía como hurma, si eran descritas, pues eso obviamente suponía una deshonra pública. Con las esclavas, precisamente, no sucedía lo mismo, puesto que, digamos, de la valoración explícita de su físico dependía su precio y también, pues, porque su consideración social al ser menor, eso hacía que, bueno, pudiesen ser descritas y objeto también de inspiración literaria. También no solamente estas mujeres eran descritas, las esclavas, en las obras literarias, en la poesía, por ejemplo, sino también en obras jurídicas, ¿no? En las que se tenía, por ejemplo, en los contratos de compraventa, en los que se tenía que describir precisamente sus rasgos físicos con sumo detalle, pues porque de ellos dependía, como hemos dicho, su valor y su precio, ¿no? Entonces, en estos registros se advierte pues como la mayoría de las descripciones aludían, por ejemplo, a rasgos faciales, a la calidad y tipología de los cabellos, ¿no? Si bien lo que es la descripción de sus cuerpos quizá era más imprecisa, ¿no? La razón de ello es que las esclavas se vendían vestidas y con ello desmitificamos esa pintura orientalista, ¿no? Que siempre, bueno, como ese mercado de esclavas de Gérôme que ha proyectado María López, ¿no? Precisamente
Bueno, pues porque, con esto, como decía, desmitificamos esa imagen pictórica de que las esclavas se vendían desnudas delante de la gente y esa humillación pública a las que eran sometidas, ¿no? En esa pintura, ¿no? Pues de ser objeto de ser completamente visibles, ¿no? En toda su integridad por parte de los hombres. Siempre se vendían vestidas, ¿no? Y de hecho de la calidad de sus ropajes dependía también la calidad del precio al que se vendían, y luego también se reflejaba esas vestimentas lujosas que llevaban, reflejaba también el poder adquisitivo de sus amos, ¿no? De hecho, el autor nazarí Abul Baqa de Ronda precisaba así los atributos preferentes en una esclava, ¿no? Como podemos leer, una muchacha blanca como la plata, una tierna flor en un arriate lleno de hermosura, con melenas que hagan fundirse a las almas como si fueran la noche que cae sobre el día, es decir, un cabello oscuro, con cejas como si fueran arcos de azabache que bordean ojos hechiceros y un cuello sin par en hermosura, encima de un pecho blanco como el mármol, en un cuerpo tierno de suave cintura con vibrantes caderas y unos dedos como el fruto del ánam. El ánam era un fruto de la zona de Arabia Saudí, sobre todo del Hiyaz, que tenía era un arbusto que tenía los frutos rojos, ¿no? Y con esta metáfora pues se compara las yemas de los dedos de las mujeres teñidas de aleña, ¿no? Que llegan a adquirir un color rojo precisamente pues como un adorno de las mujeres. Bien, muchas de estas cualidades y otras propias de cada tipología étnica, ¿no? Femenina, guardaban una estrecha relación con las capacidades de unas y de otras para cohabitar con sus esposos y satisfacer sus necesidades sexuales. Y ya trasladándonos a la época nazarí, el visir y secretario de la Alhambra, Ibn al-Jatib, en un tratado de política que se llamaba Mahkama fi Siyasa, sesión sobre la política que dedicó precisamente al emir Mohammed V, hablaba sobre las distintas, digamos, cualidades, por decirlo de alguna forma, que reunían distintos tipos de mujeres y que podían ser beneficiosas para la cohabitación, ¿no? De esa, por ejemplo, y digamos que esta descripción la he ambientado, la he contrapuesto con algunos de los cuadros que podemos encontrar en la exposición, porque creo que esa mirada cruzada es interesante, ¿no? De las mujeres árabes decía que eran bien experimentadas, que eran como las huríes del paraíso, con colores rojos, de cinturas delgadas y esbeltas, las gargantas adornadas, como esta mujer, la mujer de este cuadro, ¿no? Que preside este cuadro, los labios melados y los ojos grandes, con su perfume característico y apto para todas las naturalezas, de movimientos suaves, espíritus nobles, significados amables, vulvas secas, besos suaves y nariz recta, ¿no? Como podemos apreciar en cierto modo en esa odalisca de Fortuny, ¿no? De 1861. Por su parte, de las mujeres magrebíes, que generalmente eran bereberes, las ilustra con cabello negro, rostro bondadoso, sonrisa dulce, labios melados y rojísimos, de matiz oscuro, muñecas cuya belleza perfeccionan los espejos y el dibujo del añil del tatuaje, ¿no? Que nos puede remitir un poco a la imagen de esa hija de un campesino, de un fellah, ¿no? De las zonas rurales del Magreb, pues, tocando una pandereta de clemá. Y por otra parte, él nos describe a las cristianas, ¿no? Las rumiyat, ¿no? Que eran fundamentalmente las esclavas del harén nazarí, eran mujeres cristianas del área peninsular, ¿no? De las que nos ilustra una imagen de blancura diáfana, pechos movedizos, cuerpos delgados, grasas equilibradas, carnes soberbias en edificios estrechos de brocados, cuerpos y espaldas embellecidas con hermosas alhajas y abalorios preciosos que varían por la rareza de lo extranjero, claro, porque eran las que causaban quizá más fascinación, ¿no? Por ser distintas, y engatusan con la consideración extraordinaria de la nostalgia, tal vez de los cantos que estas mujeres podían, ¿no? Entonar ya en los harenes, ¿no? Y bueno, a mí realmente esta descripción de todos los cuadros expuestos, pues digamos, la que más me ha recordado a ello es la odalisca de Masriera, ¿no? Bien, ¿qué elementos contribuían a erotizar a estas mujeres, ¿no?
a hacerlas más sensuales para los hombres en el interior de estos harenes. Pues sin duda un sinfín de, de objetos femeninos que servían pues para los ajuares con los que estas mujeres se embellecían, ¿no? Y que nos traslada a un mundo de sedas, de velos, y de aromas que sí existían dentro de esos harenes, aparte de que hayan trascendido al ámbito pictórico, ¿no? Bien, de esto sabe bastante Pura Marineto, la directora del Museo de la Alhambra, ¿no? Que sin duda ha sido la gran orientadora, ¿no? A la hora de ambientar, ¿no? Esa exposición de las odaliscas, precisamente con objetos conservados en el Museo de la Alhambra y que vienen a mostrar la vida que hay en los cuadros, ¿no? La vida real de esos ambientes reflejados, recreados en los cuadros y cómo se identifican con elementos que realmente formaban parte de los ajuares domésticos o de los ajuares propios de estas mujeres, ¿no? El adorno femenino lucido en la intimidad era un elemento que obviamente aumentaba el poder de seducción de las mujeres de los harenes islámicos, ¿no? Hasta tal punto que su carácter sugerente trascendió incluso al imaginario árabe del paraíso islámico, porque sabemos que, pues según se interpreta que promete el Corán, ¿no? Los hombres encontrarán, una vez que lleguen a la otra vida, unas mujeres que son las huríes, ¿no? Que son vírgenes, ¿no? Y que se las describe de una manera específica, ¿no? De hecho, se dice que esas huríes del paraíso islámico, del Jannah, ¿no? Llevarán 70 túnicas tan finas y ligeras que se entrevé la blancura resplandeciente y la belleza de sus piernas, siempre van vestidas, usan 70 clases de perfume sin que ninguno de ellos sea repetido. En cada una de sus manos hay 10 brazaletes de oro y en cada uno de los dedos de la mano 10 anillos y en cada uno de sus pies hay 10 argollas de aljófar y brillantes, siendo capaz el brillo de cada ajorca de apagar a la misma luz del sol y de la luna, ¿no? Cual huríes terrenales, las mujeres de las distintas dinastías islámicas también lucieron lujosas vestimentas, llevaron perfumes y también joyas en el interior de los palacios, pudiendo recibir incluso muchos de estos elementos como dote, ¿no? Para sus celebraciones nupciales. Y de hecho, pues tenemos un ejemplo en una princesa nazarí del siglo XIII, que era nieta del fundador de la dinastía, Mohammad I, y que se llamaba Amat al-Aziz, cuyo, contrato nupcial, ¿no? Cuya acta de esponsales se ha conservado y en ella se especifica pues, todo lo que recibió en concepto de dote, ¿no? Y entre todo lo que recibió pues, figura, por ejemplo, una túnica y 2 pretinas como acidaque, ¿no? Las esclavas comportaban un código indumentario propio, ¿no? Que explicitaba su categoría social, ¿no? Pues ya hemos dicho que su valor dependía también de la calidad de sus atuendos, ¿no? Y una vez en el harén portaban ricas ropas que eran propiedad de sus amos. Ojo, cuando estas mujeres eran vendidas, o mejor dicho, revendidas, no se llevaban sus ropas con ellas, se las quedaba el amo, al igual que incluso podían cambiar de nombre. Si el amo les daba un nombre, que siempre, los nombres de las esclavas se relacionaban con sensaciones placenteras, con elementos de la naturaleza, con fenómenos atmosféricos, etcétera, ¿no? Una vez que eran revendidas, el nuevo amo podía otorgarles un nuevo nombre, ¿no? Lo cual también, pues es una faena desde el punto de vista de la identidad de estas mujeres, ¿no? Bien, como decía, las ropas que llevaban eran propiedad de sus amos, ¿no? De ahí que fuera tan importante para sus amos que esas ropas fuesen de muy buena calidad porque reflejaban, obviamente, su estatus económico, ¿no? Y se podían mostrar ante ellos con atuendos transparentes y ajustados, y de hecho tenemos algunas descripciones específicas. Por ejemplo, de una concubina del rey Taifa de Sevilla, Al-Mu'tamid ben Abbad, del siglo XI, ¿no? Quien roció con agua de rosas la túnica ceñida que llevaba una de sus esclavas, ¿no? Nunca iban, por lo tanto, desnudas, y vuelvo a incidir en esta idea, ¿no? Lo que desmonta pues, la sugerente escena, por ejemplo, de la mujer... Ay, perdón, me he saltado... Ahora vuelvo a esta diapositiva. Desmontaría la imagen que podemos ver aquí, ¿no? De esa mujer bañándose desnuda en una alberca de la Alhambra, ¿no? Del grabado de Alexander
Alexandre de Laborde, ¿no? La alberca, para empezar, eran unos elementos arquitectónicos decorativos, no eran piscinas públicas, ¿no? En los que las mujeres o los hombres se refrescaban en mitad del verano granadino, ¿no? Sino que, bueno, servían pues como elemento fundamentalmente de decoración, ¿no? Dentro de esa arquitectura islámica, ¿no? Y de hecho el viajero tangerino Ibn Battuta del siglo XIV, cuando se adentra en África y viaja a Mali, y eso lo refleja en su obra de Rihla, en su obra de viaje, se sorprende precisamente de la costumbre de que ante el sultán de Mali las mujeres se despojen de sus vestidos y ahí comparezcan desnudas delante de él, ¿no? Bien, la seda fue sin duda un elemento fundamental en el adorno femenino, ¿no? Y además era algo que estaba muy relacionado con las mujeres, porque de hecho las mujeres precisamente se ocupaban de todo el proceso de producción de la seda, desde la cría del gusano, algunas eran dueñas de moreras, también bueno, se encargaban de todo lo que era el hilado, la confección de los tejidos, etcétera, que luego otras mujeres o también hombres podían usar, ¿no? Por lo cual, los trajes de seda eran muy apreciados entre las mujeres de clase pudiente. Se sabe que en algunos palacios islámicos había incluso tesoreras de telas y ayas, conocidas como kahramanat, encargadas del vestuario, de las joyas de las esposas y las concubinas, ¿no? Sin embargo, digamos que como la seda era un producto tan caro y tan lujoso, hubo juristas a lo largo de toda la época, por ejemplo, andalusí, que censuraron el uso de tejidos de seda por considerarlos, digamos, contrarios a la moral propia de la tradición islámica, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el califa almohade Abu Yusuf al-Mansur del siglo XII, porque los almohades sabemos que constituyeron una dinastía muy rigorista, muy apegada a la tradición islámica, este califa almohade prohibió a las mujeres los bordados suntuosos, poniendo incluso a la venta trajes de seda y de brocado de oro de los almacenes reales de Marrakech, que era la capital, ¿no? En época nazarí también se reprobaba el uso indumentario de la seda pura por parte de los juristas, pero no de la mezclada con otros tejidos, como por ejemplo la lana. Por otra parte tenemos las joyas, ¿no? Bueno, de las que se han conservado en el caso nazarí distintas muestras, no solamente en el Museo de la Alhambra, sino por ejemplo también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ¿no? Y que eran obviamente unos elementos esenciales en el adorno de las mujeres. Dentro de estas joyas, y dada la redundancia, tenemos auténticas joyas, ¿no? Que desde luego, bueno, revelan un ingenio impresionante a la hora de configurar todo este catálogo, ¿no? de adornos de oro, por ejemplo, ¿no? O de vidrio también y de plata, ¿no? Algunas veces lo recibían las mujeres como parte de la dote, ya lo hemos dicho, ¿no? Como parte también de regalos nupciales que recibían para precisamente lucirlas en su celebración de boda, ¿no? Y su posesión también se transmitía de generación en generación de unas mujeres a otras de la misma familia. Entre este catálogo magnífico de joyas encontramos pues collares, aquí tenemos una muestra, ¿no? Collares o qalait de perlas y de piedras preciosas, sartas de aljófar, diademas, tillán, sortijas, jewetim, pendientes, akrat, brazaletes de melich y ajorcas de oro, ¿no? Sobre todo, obviamente, entre las mujeres de clase alta. Tenemos, digamos, relatos visuales de ejemplares de joyas únicos, como por ejemplo el célebre collar que el emir omeya Abdurrahman III regaló a su esclava favorita, Tarub, ¿no? Y que había pertenecido, se dice, a Zubaida, la esposa del califa abbasí Harún al-Rashid, ¿no? O bueno, Abdurrahman III se dice que llegó a ser bastante violento con las mujeres, ¿no? Y violento en general. Igual que se describe esta anécdota tan bonita de regalarle ese maravilloso collar a una esclava, pues también se relatan las crónicas califales como, bueno, en los jardines de Medina Zahara intentó seducir a una esclava de su palacio y esta esclava pues se agobió porque parece ser que la agobió bastante con besos, etcétera, ¿no? Y que rehuía de él y que como castigo ordenó que la ejecutasen allí mismo, ¿no? En los jardines de Medina Zahara. Y entonces uno de los que se encargan de la ejecución se dice que encuentra
las cuentas precisamente del collar que llevaba esta mujer puesto, ¿no? En el cuello, y que estaba hecho de perlas de penetrante brillo y de gran tamaño, mezcladas con jacintos y topacios que brillaban como ascuas, ¿no? Eso por no hablar de los numerosos vestidos, joyas y criados que el califa almohade, un califa almohade, regaló a su esposa, la hija de Imar Danish, como regalo de bodas, o las perlas y sortijas que los ciríes de Granada intentaron salvar del expolio de los almorávides, por no hablar de los collares incomparables, sartales sin número para los cabellos y arracadas de preciosidad excelsa y de radiante hermosura que integraban el tesoro real de los nazaríes. El uso de estos adornos fue tal que incluso la propia Alhambra fue feminizada como una novia, que se muestra con sus mejores ajuares, con sus mejores adornos, esperando en el trono nupcial a que aparezca el sultán, ¿no?, con el que se va a desposar, ¿no? Y de ello tenemos distintas inscripciones en las que la Alhambra habla precisamente con voz de mujer, en un fenómeno que José Miguel Puerta Vilches, mi compañero de Historia del Arte de la Universidad de Granada, ha calificado como la nupcialidad de la Alhambra, ¿no? Aquí tenemos ese ejemplo, ¿no?, del poema grabado en la taca izquierda, que da entrada desde la Sala de la Barca al Palacio de Comares y que dice: mi tisú, dedos hábiles bordaron tras perlas engarzar en mi corona, ¿no? Habla de que es una novia, ¿no? Y que sobre todo en la hornacina, ¿no?, hay una corona de joyas, ¿no? Es decir, realmente estas imágenes poéticas nos están ilustrando a cómo las mujeres nazaríes, algunas de ellas esclavas, iban engalanadas en sus nupcias. Bien, los perfumes. Y también vuelvo a mirar a Pura Marineto, porque recientemente hemos dirigido las dos un TFM precioso sobre los usos del perfume entre las mujeres nazaríes, digamos contextualizando esas piezas, ¿no?, de recipientes de perfumes, las botellitas, las ampollas, los somones, etcétera, que se conservan en el Museo de la Alhambra, ¿no? Bueno, pues los perfumes, y de ello seguro que habla también ella, porque en su capítulo magnífico del catálogo pues también ha referido a estos temas, ¿no? Los perfumes hechos a base de distintos elementos como limón, rosa, violetas, ámbar, almizcle, etcétera, eran también objetos de frecuente uso por parte de las mujeres y muchas esclavas o odaliscas, por decirlo de alguna forma, en la intimidad de sus viviendas y de los palacios, ¿no? Se sabe que las mujeres aromatizaban sus axilas con litargirio blanqueado amasado en agua de rosas y sus cuerpos con sándalo, rosa y almártaga endulzada con agua de rosas y con albojol. Para los vestidos utilizaban, se dice, polvos perfumados. Las fragancias de lujo empleadas por las mujeres de los harenes dinásticos eran guardadas en perfumadores de vidrio o de cristal, como por ejemplo esta ampolla pequeña para perfume que se conserva en el Museo de la Alhambra, y al parecer eran custodiadas por mujeres encargadas de ello. De hecho, existía en la Alhambra, cerca del Meshwar, lo que se conocía como la duaira, que era como una estancia pequeñita en la que se custodiaban los perfumes más caros, ¿no?, más valorados de la Alhambra, que luego usaban las mujeres en momentos especiales, ¿no? Desde luego estas sustancias bueno, venían a despertar todo un mundo de emociones relacionado con los 5 sentidos, ¿no? Bueno, si las mujeres, digamos, despertaban la vista por la belleza de su cuerpo y rostro y sus ademanes garbosos, el oído por la música que entonaban o el tintineo de sus ajorcas, el olfato lo despertaban obviamente por esos perfumes empleados, al igual que el gusto y el tacto, como recrea la poesía árabe, ¿no? Estas mujeres distinguidas lucían todo este despliegue ornamental en privado, pero nunca en el exterior de sus estancias o ante presencias masculinas ajenas, ¿no?, ante las cuales siempre tenían que ir veladas, ¿no?, porque el velo era un signo de distinción social ante todo, ¿no? Y en principio las mujeres nobles siempre tenían que llevarlo, ¿no? Las esclavas, una vez que, digamos, depende del tipo de esclava, llevaban velo o no. Concubinas sí la llevaban, ¿no? Pero sin embargo las esclavas destinadas al servicio doméstico, como estas esclavas negras del Sudán, no estaban obligadas a llevarlo, ¿no? Iban descalzas y desveladas, como también indican los refranes andalusíes, ¿no?
Por último, me voy a detener en un espacio entre mujeres, ¿no? Que era fundamental, ¿no? Para, bueno, distintas motivaciones, ¿no? de la vida femenina, como era el hammam, es decir, los baños islámicos, ¿no? En el que eran espacios donde se desarrollaban auténticos microcosmos femeninos, ¿no? El Islam estableció, sabemos, esa frontera de sexos, ese hudud de la que bueno, hablaba Fátima Mernissi entre hombres y mujeres desde la propia Edad Media, ¿no? Una segregación que tuvo una plasmación directa en la configuración de los espacios arquitectónicos erigidos por esta civilización a lo largo y a lo ancho de su historia, ¿no? En este sentido, el hammam se erige como, digamos, el espacio que mejor evidencia esa segregación, puesto que hombres y mujeres por separado acudían a los baños públicos, ¿no? Y además fue una institución transversal a todas las épocas y que pervive incluso hasta la actualidad en el mundo islámico, ¿no? Como punto de encuentro propio, bueno, pues digamos que acudían mujeres de distintas etnias, clases sociales, culturas, edades, que quedaban todas niveladas, digamos, en la sencillez de la desnudez, ¿no? Y eran distintas, obviamente, las motivaciones por las que las mujeres, como bien sabido, acudían a los hammams, ¿no? Pues desde, por ejemplo, para el cuidado de la salud, por los bueno, tratamientos digamos, por los beneficios, ¿no? Que tenían las aguas de estos baños, ¿no? Por otra parte, para cumplir con procesos de purificación física y espiritual exigidos por el Islam, ¿no? Mediante la limpieza con agua, especialmente en el caso de las mujeres, pues por ejemplo, tras la menstruación o el puerperio, ¿no? Y fundamentalmente también para recibir un abanico de tratamientos estéticos de manos de profesionales, ¿no? Las mujeres acudían siempre al hammam bajo el permiso de sus maridos, eso es cierto, y en algunos puntos, por ejemplo, del reino nazarí, los hombres estaban obligados a pagar, a comprarle a las mujeres trajes específicos para acudir a los baños islámicos, como sucedía, por ejemplo, en la Almería nazarí, ¿no? Luego se dice que una vez que se iban al hammam, pues aprovechaban ese margen de libertad de salir a la calle para estar sin prisa, y desde luego el refranero es muy sabio, porque hay un refrán andalusí que dice: ella se fue al baño y se ausentó durante 7 días, ¿no? Es decir, que se le olvidó volver, ¿no? Ya que estaba fuera, aprovechó para hacer muchas cosas, ¿no? Bien, los cuidados de belleza acaparaban buena parte de la asistencia de las mujeres al hammam, ¿no? Bueno, para ellas mismas, ¿no? El cuidado de su físico era fundamental para ellas mismas y también para la intimidad de sus esposos dentro de sus hogares, ¿no? Y allí se desarrollaban en los baños los rituales de preparación de las novias, ¿no? Siempre en compañía de familiares y de amigas íntimas, ¿no? Y bueno, allí se ponían en manos de peinadoras, las que se llamaban mashitat, ¿no? Masajistas, ¿no? Que empleaban aceites perfumados, lavaban los cuerpos de las mujeres con jabones aromáticos, ¿no? El pelo, que era fundamental también como signo de feminidad, pues era teñido con aleña, lavado con alga azul, que era una arcilla jabonosa que era diluida en agua de rosas y azahar. También se sometían pues a depilaciones, por ejemplo, con pastas hechas de azúcar, agua templada y limón, ¿no? A cuidados faciales con mascarillas y cremas naturales, ¿no? Y también, pues, bueno, recibían tratamientos para, digamos, disimular imperfecciones cutáneas, ¿no? Algunos de los cuales han sido transmitidos por tratados farmacológicos y médicos, ¿no? Conservados. De hecho, bueno, algunos tratados jurídicos, ¿no? Tratados de Hisba que regulaban el comercio del zoco, denuncian las estrategias y los fraudes de muchos mercaderes, de muchos comerciantes para disimular defectos físicos de las esclavas que pretendían vender a menor precio, ¿no? A mayor precio, ¿no? Y ahí entra el testimonio de Al-Sáqati de Málaga, de los siglos XII o XIII, en la que habla pues, de cómo bueno, pues untaban una crema hecha de habas maceradas, etcétera, etcétera, para blanquear la tez morena. Cuál era la estrategia para arrebolar las mejillas, ¿no? Ennegrecer el cabello, rizarlo, disimular las pecas y los tatuajes, abrillantar los dientes, ¿no? O incluso
poner también bueno, un pesario a las desfloradas para aparentar que eran vírgenes, ¿no? Bueno, para terminar realmente, también quiero incidir en otro hecho, ¿no? Y es que las mujeres solo se mostraban obviamente desnudas y desveladas, es decir, sin el velo, delante de otras mujeres dentro del hammam, porque se exigía que tanto entrasen como saliesen de los baños islámicos siempre con la cabeza cubierta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el testimonio del almotacén sevillano Ibn Abdún, de época almorávide del siglo XII, en un tratado suyo establecía que el recaudador del baño no debía sentarse en el vestíbulo cuando el baño se abría para las mujeres, por ser ocasión de libertinaje, para evitar precisamente el contacto visual entre hombres y mujeres, ¿no? Lejos queda, por lo cual, una descripción poética del ya mencionado Abul Baqá de Ronda, de época nazarí del siglo XIII, en la que, bueno, pues recrea la imagen precisamente de una esclava suya saliendo de un hammam con la cabeza descubierta y el agua goteándole por el cabello como si fuera el sol saliendo de la oscuridad y de entre las nubes, ¿no? Algo que es muy difícil o es imposible y que vendría a desmontar, volviendo otra vez al contenido de la exposición, pues imágenes transmitidas de nuevo por Gegón de la chica del Cairo, la joven del Cairo, en la que aparecen pues, bueno, mujeres que aunque están veladas, bueno, pues llevan un velo transparente, están envueltas en gasas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se muestran pues obviamente muy sensuales, en plena calle, en la puerta de su vivienda o incluso en la puerta de lo que podría ser un hammam, ¿no? También, bueno, pues tendríamos que olvidarnos de esa imagen, que transmitía Jerónimo Münzer, ¿no? De que, según se dice en su libro, en su viaje por España y Portugal, pues que cuando el sultán nazarí quería pasar la noche con una de sus esclavas, pues se iba al hammam, le tiraba una manzana, ¿no? Y bueno, pues que a la que le cayese la manzana, pues le tocaba pasar la noche con él. Es decir, todas estas realidades desmontarían estos mitos, bueno, pictóricos, literarios, incluso también cronísticos, que se han desarrollado en torno a las esclavas de los harenes islámicos en general. Y con esto termino. Muchísimas gracias.